relatividad. Es decir, si tú vas en una carretera con un coche a 40 kilómetros por hora y resulta que en la misma dirección y sentido en la que tú viajas a 40 kilómetros por hora, te adelanta otro coche que viaja a 80 kilómetros por hora. Si tú determinas la velocidad del otro coche, ¿qué velocidad tiene? Tú vas a 40 y él va a 80. ¿Cuál es la velocidad que tú aprecias en el otro? 40 kilómetros por hora. Sin embargo, un observador que esté en reposo mide la velocidad del coche que te ha adelantado y él, para él, viaja a 80 kilómetros por hora. Bueno, pues si hacemos eso mismo, pero con un haz de luz, un rayo de luz, y tú te estás, sí, vale. Tú estás viajando a una velocidad próxima a la de la luz. ¿Sabes? A 0,75 de la velocidad de la luz. Te adelanta un rayo de luz y tú mides la velocidad de ese rayo de luz. Y una persona que está quieta mide la velocidad de ese rayo de luz y a los dos os sale lo mismo. A los dos os sale exactamente lo mismo. La velocidad de la luz es la misma para un observador que está en reposo o para un observador que se mueve. Da igual. De ahí la variabilidad o la no constancia del tiempo y del espacio. Lo único que hay constante en este universo, según la teoría de la relatividad, es la velocidad de la luz. El tiempo y el espacio no lo son. Bueno, pues de eso hablaremos cuando lleguemos a la relatividad. Es curioso, cuando menos es curioso. La paradoja de los gemelos y cosas de estas. Y luego, pues si nos da tiempo, pues hablaremos del modelo estándar, que no sé si en química habéis hablado algo, de los mesones, los gluones, los bosones, los no sé qué, los no sé cuántos, los quarks, los 6 tipos de quark que hay. Os mando un trabajito ya. Los 6 tipos de quark que hay, el up, down, bottom, top, sharp y strange. Lo de el sharp, el encantador, es una cosa curiosa, el nombre del quark y tal, ¿no? Bueno, pues hablaremos un poco de eso si nos da tiempo. Como lo primero es hablar de física nuclear, pues vamos a hablar de física nuclear. Entonces vamos a hablar del núcleo de un átomo. Lo conocéis ya de sobra, lleváis muchos años hablando del núcleo de un átomo. Está formado por 2 tipos de partículas, protones y neutrones. Y cada uno de ellos a su vez está formado por ¿cuántos quarks? Cada uno de ellos está formado por 3 quarks. El protón tiene 3 quarks y el neutrón está formado también por 3 quarks. Por eso son bosones. Bueno, eso ya es de la otra parte. Protones y neutrones, es lo que nos interesa. Los protones con carga positiva, los neutrones sin carga. A los dos, tanto protones como neutrones, se los llama en general nucleones, que son las partículas que integran el núcleo atómico. Dentro del núcleo atómico, al número de protones que hay en un núcleo atómico en concreto se lo llama número atómico. Se representa por la letra mayúscula Z. Además, es el número que determina de qué elemento se trata. O sea, yo tengo un núcleo de un átomo y tiene un número atómico 8, es un átomo de oxígeno, sí o sí. Si tiene número atómico 6, es un átomo de carbono, sí o sí. Eso. El número atómico es el que determina el elemento. Tengo el número de neutrones que se representa con la letra mayúscula N. Y que, bueno, número de neutrones. No tiene ningún nombre especial. Y luego, el número total de nucleones que hay en el núcleo se llama número másico. Y es la suma del número atómico más el número de protones. ¿Vale? Para representar un núcleo en concreto de un átomo, se llama un núclido, se utiliza esta terminología. Se pone el símbolo del elemento, a la izquierda arriba el número másico y a la izquierda abajo el número atómico. Entonces, por ejemplo, en el caso del protón y el neutrón, que son las partículas que pues, integran el átomo, el protón se representaría con una P minúscula, como tiene carga positiva, pondría la carga, como el número atómico es 1, es el número de protones, y el número másico es 1 también. ¿Vale? Entonces el protón sería este, P11. En el caso del neutrón es N minúscula, el número atómico es 0, porque el número atómico es el número de protones, pero el número másico es 1 también. ¿Vale? Esta sería la representación del protón y el neutrón. En cuanto a los distintos núclidos, existen varias posibilidades
en cuanto a que, o relacionadas con los núcleos que tengan números atómicos iguales o números másicos iguales, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, si yo tengo dos núcleos que tienen el mismo número atómico, pero distinto número másico, diré que son isótopos. Por ejemplo, el carbono 12 y el carbono 13. En ambos casos, como el número atómico es 6, se trata de átomos de carbono, pero en un caso el número másico es 12, en otro caso el número másico es 13. Es decir, este tiene 6 protones y 6 neutrones, este tiene 6 protones y 7 neutrones. En cualquier caso son núcleos de carbono y como el número atómico es el mismo, se llaman isótopos. Puede ocurrir que tenga dos núcleos en los que el número atómico sea distinto, pero el número másico sea igual. A eso se lo llaman isóbaros. ¿Vale? Por ejemplo, el oxígeno 16 y el nitrógeno 16. En el primer caso, número atómico 8, en el segundo caso, número atómico 7. Por eso en el primer caso es oxígeno y en el segundo caso es nitrógeno. El número atómico es el que determina el elemento. En el primer caso, 8 protones, 8 neutrones, número másico 16. En el segundo caso, 7 protones, 9 neutrones, número másico 16 también. Y estos dos se llaman isóbaros. Todo esto es teoría, pero bueno. Y luego la última posibilidad es la de dos núcleos de dos elementos distintos que no tienen ni el mismo número atómico ni el mismo número másico. Lo que tienen igual es el número de neutrones. Tengo el mismo número de neutrones en los dos casos. Por ejemplo, el oxígeno 16 y el nitrógeno 15. En el primer caso, número atómico 8 y número másico 16, es decir, 8 neutrones. En el segundo caso, número atómico 7, número másico 15, es decir, también 8 neutrones. Y eso se llaman isótonos. Tengo isótopos, isóbaros, isótonos. O sea que estos dos no los habíais oído nunca. Los isóbaros y los isótonos. Y luego ya los isoelectrónicos son los que tienen la misma configuración electrónica. Porque pueden ser iones que tengan la misma configuración electrónica y entonces se llaman isoelectrónicos. Estos, los de química, os sonará más que a los de los que no hayáis dado química. Vale, esto es teoría. Núcleo atómico, la simbología, esto sí, la vamos a utilizar muchísimo. ¿Cómo vamos a utilizar esto? Y estas tres posibilidades. Nosotros vamos a hablar sobre todo de isótopos. El isótopo no sé cuántos de tal, de no sé qué, no sé cuántos para qué. Bien. Ahora, ¿os habéis parado a pensar alguna vez? Supongo que sí. En un núcleo yo tengo protones que tienen carga positiva y neutrones que no tienen carga. ¿Cómo es posible que eso se mantenga unido? ¿Por? No, los electrones, el tamaño del núcleo es del orden de 10 elevado a 5 veces más pequeño que el átomo. Esa es otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Es decir, imagínate que la Tierra fuese un núcleo de hidrógeno. Perdón, un átomo de hidrógeno. El núcleo tendría 600 metros de radio. Más o menos, que te voy a decir yo, 600 metros de aquí a la laboral, el radio del núcleo, comparado con el radio de la Tierra. Es decir, los electrones con el núcleo, ¿por qué se mantiene aquí? Si son cargas positivas, se repelen. ¿No lo habéis preguntado nunca? ¿Cómo es posible que estén los protones ahí, todos pegaditos con los neutrones y aquello se mantenga unido y no reviente de alguna manera? Bueno, pues existe un tipo de interacción, se llama interacción nuclear fuerte, que es uno de los tipos fundamentales de interacción de la materia en el modelo estándar. Cuando dice lo del modelo estándar, ¿no he visto las partículas de intercambio? Joder, vaya trabajo habéis hecho. Bueno, la interacción nuclear fuerte es una interacción que es, datos, 10 elevado a 38 veces más fuerte que la electrostática. No, que la gravitatoria, perdón. La gravitatoria, recordáis, la constante era 6,67 por 10 a la menos 11. Y la eléctrica, 9 por 10 elevado a 9. O sea, la interacción electrostática ya es bastante más intensa que la gravitatoria. Bueno, pues la interacción nuclear fuerte es 100 veces mayor todavía que la electrostática y 10 elevado a 38 veces mayor que la gravitatoria. Depende de la masa, no de la carga. Y el alcance no llega a más allá de 10 a la menos 15 metros.
Es decir, se circunscribe al núcleo, ya está. Más allá del núcleo no llega. Entonces está relacionada con la masa. Precisamente por eso están los neutrones en el núcleo. La combinación de neutrones con protones hace que esa interacción nuclear fuerte, que supera a la interacción electrostática, supera la repulsión, hace que se mantengan unidos, esa interacción nuclear fuerte. En los elementos de números atómicos bajos, si os fijáis, el oxígeno 16, el nitrógeno 15, carbono 12, el número de protones y el número de neutrones más o menos viene siendo el mismo. El hierro, por ejemplo, el número atómico es 26, el número másico es 56. Ya tengo 26 protones, 30 neutrones. Y conforme voy avanzando en la tabla periódica, para conseguir que el núcleo siga siendo estable, cada vez necesito más neutrones, cada vez necesito más neutrones. Entonces llega un momento en el que el número de neutrones empieza a ser muy superior al de protones en el núcleo, cada vez más, cada vez más. Si os fijáis en la tabla periódica, no tenéis nada más que mirar las masas atómicas. Si miráis una tabla periódica con masas atómicas, no tengo aquí ninguna. Ninguna tabla periódica, porque esta solo tiene símbolos. Ah, no, viene el número atómico, no viene en tal. Bueno, aquí, por ejemplo, el isótopo más abundante del carbono es el carbono 12. 6 protones, 6 neutrones. El oxígeno 16, 8 y 8. Del azufre, masa atómica 32, 16 y 16. Pero ya el hierro, fíjate, 56, 26, 30. Y ya si te vas, por ejemplo, el uranio, 235, 92, hasta 235 son 143. O sea, casi el doble de protones que de neutrones. Bueno, pues esto es precisamente para mantener el núcleo estable. Pero llega un punto, y ese punto está precisamente aquí, en el polonio, número atómico 84. Dice que aquello ya, mira, por muchos neutrones que yo le meto, esto es inestable. Esto es inestable, es decir, ya la repulsión, no hay manera, la interacción nuclear fuerte no es capaz de mantener aquello estable y eso es inestable. Y eso es inestable y que lo que hace, se desintegra. Es decir, son elementos radiactivos. Desde el polonio en adelante, todos, absolutamente todos, son radiactivos. Algunos de ellos, algunos isótopos de los elementos de números atómicos más bajos también son radiactivos. El carbono 14, por ejemplo, es radiactivo. Radiactivo significa que el núcleo no es estable y tiende a desintegrarse. Ahora hablaremos de los tipos de desintegración que existen. ¿Vale? Entonces, el núcleo se mantiene estable mediante la interacción nuclear fuerte. Vamos a hablar de la estabilidad del núcleo. Ay, interacción nuclear fuerte o fuerza nuclear fuerte. Interacción nuclear fuerte. ¿No habéis, cuando hicisteis el trabajo sobre el modelo estándar, no hablasteis de las partículas de intercambio? El del campo de la interacción electromagnética, la partícula de intercambio es el fotón. De la interacción gravitatoria es el gravitón. Que como tal no nos pidió hablar de eso, simplemente explica sobre todo el tema de los quarks. Sí. Centrarnos en ellos, ¿no? Pues no habéis profundizado mucho en eso. Vale, la interacción nuclear fuerte depende de la masa, ¿vale? Depende de la masa, no depende de la carga. Es, como dato, como curiosidad, 10 elevado a 38 veces más intensa que la gravitatoria. Diez elevado a 2 veces más intensa que la electrostática. Electrostática. ¿Vale? Y tiene un alcance limitado a 10 a la menos 15
metros. El tamaño del núcleo. Es decir, no hay interacción nuclear fuerte entre el núcleo y la corteza. Esa no existe. Solo entre las partículas que forman el núcleo, entre los nucleones. ¿Vale? Es siempre atractiva, siempre atractiva. ¿Vale? Siempre es atractiva, es decir, siempre se atrae. Y ahora sí que os va a sonar bastante más. Si yo calculo la energía de esta interacción, esa energía viene dada por incremento de masa por velocidad de la luz al cuadrado. Esto ya os suena mal, que sí. Entonces, ¿cuál sería la energía de enlace de un núclido? ¿Cuál sería la energía de enlace? Energía de enlace del núcleo sería igual a sumatorio de la masa de los nucleones. Espera. Sumatorio de la masa de los nucleones menos la masa del núclido. Y todo esto por velocidad de la luz al cuadrado. Es que si tú coges y dices, en un núcleo de oxígeno hay 8 protones y 8 neutrones. Y si tú resulta que sumas la masa de 8 protones y de 8 neutrones y comparas con la masa de un núcleo de oxígeno, resulta que el núcleo de oxígeno pesa menos, tiene menos masa que la suma de la masa de los protones y los neutrones. Bueno, este defecto de masa que se produce cuando se forma el núcleo de oxígeno, cuando se juntan esos 8 protones y esos 8 neutrones, ese defecto de masa es lo que se transforma en energía. Y es la energía que mantiene unido ese núcleo de oxígeno. Es la energía nuclear. La energía que mantiene unido ese núcleo de oxígeno. Entonces, la energía de enlace, en el caso de un núcleo concreto, sería esta, la suma de la masa de los nucleones menos la masa del núcleo. Y la energía de enlace por nucleón es esto mismo dividido por el número másico. ¿Vale? Energía de enlace por nucleón es igual a la energía de enlace dividido por el número másico, que es el número total de partículas que hay en el núcleo. Voy a ver si tengo algún ejemplo numérico. Vale, sí, vamos a ver, ahora vamos a hacer algún ejemplo. ¿Vale? Entonces, es un poco pues un tipo de interacción que no conocíais, aunque, por ejemplo, en los libros de segundo de la ESO se menciona la interacción nuclear fuerte. Es una interacción a distancia, como la gravitatoria, como la electrostática. Tiene que ver con la masa, no tiene que ver con la carga. Mucho más intensa que la gravitatoria, 100 veces más intensa que la electrostática, pero de alcance muy limitado, 10 a la más 15 metros, es decir, el tamaño del núcleo. No llega más, ¿vale? La energía de esta interacción proviene del defecto de masa o la diferencia de masa que hay entre la suma de la masa de las partículas por separado y la masa del núcleo. Esa diferencia, pérdida de masa, se ha transformado en energía de acuerdo con la relación esta famosa de Einstein de E igual a mc cuadrado. Es que, como estamos hablando de esto antes que de relatividad, todavía no hemos visto de dónde sale esto, pero lo veremos. ¿Vale? E igual a incremento de masa por velocidad de la luz al cuadrado. ¿Vale? Vamos a ver. Primero, vamos a familiarizarnos un momento con las unidades. Unidades usuales. ¿Qué unidades se van a manejar o vamos a manejar en este tema? Vamos a hablar de energía, energía de enlace por nucleón, energía que se produce en una reacción de fisión, en una reacción de fusión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, o energía que se desprende en la desintegración de un determinado núcleo de lo que sea, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, vamos a hablar de unidades de energía, vamos a hablar de julios, lógicamente, pero vamos a hablar también de electronvoltios. Un electronvoltio, ¿lo recordáis del campo electrostático? Era la energía potencial o la energía que adquiere un electrón cuando es acelerado con una diferencia potencial de un voltio. Claro, carga por potencial, si es un voltio, la carga del electrón es 1,602 por 10 a la menos 19, pues 1,602 por 10 a la menos 19 julios. Eso es un electronvoltio. Se suele utilizar más incluso que el electronvoltio, el megaelectronvoltio. Un megaelectronvoltio son 10 elevado a 6 electronvoltios. Por tanto, sería 1,602 por 10 a la menos 13 julios. Aún así, todavía, fijaos, 10 a la menos 13 julios, ¿vale? Una unidad de masa atómica, también los que, bueno, sabéis lo que es la unidad de masa atómica, ¿no? ¿Todos sabéis lo que es la unidad de masa atómica? ¿Sí o no? A ver, si tú vas a, ¿qué te va a decir yo? Si tú vas a medir la longitud de una hoja, de esta hoja, tú vas a medir la longitud de esta hoja y dices son 21 centímetros. Si vas a medir la distancia de Toledo a Madrid, dices son 70 kilómetros. Si vas a medir el espesor de esta hoja, son 0,0 no sé cuántos milímetros. Ahora, imagínate que tuvieras que medir algo muchísimo, muchísimo más pequeñito. Necesitas un múltiplo mucho más pequeño. O voy a decir tal, no voy a utilizar ni el kilómetro o tal. O si quiero, por ejemplo, decir un elefante pesa no sé cuántas toneladas. O no sé cuánto tal, pero esta hoja pesa 11 gramos. Esto no se puede decir. Dependiendo del tamaño del objeto que yo quiera medir, voy a utilizar como medida una unidad u otra. Bueno, pues cuando hubo que medir la masa de un átomo, surgió la necesidad de definir una unidad de masa que fuera acorde con el tamaño de un átomo. No de decir, oye, el kilogramo, ¿no? Que es la unidad del sistema internacional. Bueno, pues en este caso se definió la unidad de masa atómica. Una unidad de masa atómica, antes se ponía UMA, es U minúscula, sin más. ¿Cómo? ¿Qué es una unidad de masa atómica? Una unidad de masa atómica es la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono 12. Es decir, el átomo de carbono 12 que tiene 6 protones y neutrones es que se te toma como referencia. Y entonces dice, bueno, 6 y 6, pues hago el número másico es 12, divido la masa del átomo de carbono 12, la divido por 12 y eso es una unidad de masa atómica. ¿Vale? Bueno, pues eso es una unidad de masa atómica que en kilogramos, como no me lo sé de memoria, lo tengo que mirar, 1,6605 es igual a 1,6605 por 10 a la menos 27 kilogramos. Vamos a utilizar mucho la unidad de masa atómica, ¿vale? La velocidad de la luz, vamos a manejar la velocidad de la luz, que realmente es 299.792.458 metros por segundo. Es decir, 3 por 10 elevado a 8 metros por segundo. Porque el error que vamos a cometer va a ser mínimo, ¿vale? De ahí, por ejemplo, yo puedo relacionar la energía correspondiente a una unidad de masa atómica. ¿Qué energía le corresponde? Si una unidad de masa atómica son 1,6605 por 10 a la menos 27, por 10 a la menos 27 kilogramos, por 3 por 10, bueno, vamos a poner 299.458, estos son metros partido por segundo. Esto me sale una energía, la energía correspondiente a una unidad de masa atómica, la energía en términos relativistas, 1,492
por 10 a la menos 10 julios, que son 1,492 por 10 a la menos 10 julios dividido por 1,602 por 10 a la menos 13 megaelectronvoltios, o julios por cada megaelectronvoltio, perdón, julios por megaelectronvoltios, total, me sale 931,5 megaelectronvoltios. Esta es la equivalencia masa-energía de una unidad de masa atómica. Una unidad de masa atómica le corresponde una energía de 931,5 megaelectronvoltios. Depende de los sitios, pues redondean más, redondean menos. Vale. En ejercicios en los que se usa, te dan. En la BOU te dan esta conversión. Te dicen, una unidad de masa atómica son no sé cuántos megaelectronvoltios, ¿vale? Te pueden dar esta conversión. Una unidad de masa atómica son 931,5 megaelectronvoltios o C cuadrado es igual a 931,5 megaelectronvoltios por unidades de masa, por cada unidad de masa atómica. Una cosa un poco rara, ¿no? Bueno, estas son las unidades que vamos a manejar y ahora ya vamos a ver un ejemplo concreto de cálculos de energía de enlace y esto. Dice así, el neón tiene 3 isótopos estables. Voy a ir copiando como lo tengo aquí. El neón tiene 3 isótopos estables. Dice, los dos más abundantes. Los dos más abundantes. Joder, espérate, si esto lo tengo aquí. Espera un segundo. Esto lo tengo aquí. Esto lo tengo aquí. Estoy haciendo el tonto. Es más, lo tengo que para subiros los apuntes estos. Lo tengo para subirlos al tema. Apunte física nuclear, parte 1. ¿Qué es esto? Yo lo tengo aquí, joder. Ahora, ese es el ejercicio. Tacatá. Vale. Imprimir pantalla. Bueno, estoy aquí copiando como un imbécil y tengo ahí, lo tengo ahí. Me da para cogerlo. Y, a ver, un segundo. Ahí. Sí. Vamos a ver foto, vamos a ver. Vale. Vamos a seleccionar todo esto. No os preocupéis, que ya sé que está aquí arriba. Ahora ya sé que está aquí arriba. Vale, pues mira. Tacatá. Vamos a hacer esto como ejemplo para que veáis. Vale, el neón tiene 3 isótopos estables. Los dos más abundantes son el neón 20, con una abundancia del 90,48%, y el neón 22, con una abundancia del 9,25%. Las masas atómicas son respectivamente 19,9924. Fijaos que aquí os vais a encontrar, hay veces, con muchos decimales. Utilizadlos todos, no redondeéis. Utilizad todos los que os dan. Un 19,9924 unidades de masa atómica y 21,9924 unidades de masa atómica respectivamente. Calcula cuánto vale el defecto de masa para ambos núcleos, cuánto vale la energía de enlace en cada caso, expresada en megaelectronvoltios. Y a continuación indica cuál de los dos núcleos es más estable.
¿Esto puedo borrarlo? No, no me deja. Vale. Pues vamos a empezar. Tengo el neón 20 y el neón 22. Tengo el neón 20. Vamos a ir con el neón 20, 10. Tengo el sumatorio de masa de los nucleones. Ahí no está aquí el dato de la masa de... La masa del protón lo tenía que haber cogido. Ah, espera que lo copio. Entonces esto lo copio. Los datos... Tenía que haber cogido esto de aquí abajo. Está en el... Un segundo. Está... ¿Se ve en el este del Paint? Sí. Pues hago. Voy a hacer esto. ¡Ah! Coño. Déjame en paz. Voy a coger desde aquí. Entonces... Voy a coger los datos, que es que antes no he cogido los datos. Copiar. ¿Dónde está? ¿Qué ha desaparecido? Aquí. Joder. Así ya tengo los datos, ya no tengo que copiarlos. Vale, es que me faltaban los datos de la masa del protón, la masa del neutrón. Bueno, y este, fijaos, C cuadrado igual 939,5 megaelectronvoltios por cada unidad de masa atómica. Entonces, vamos a empezar con el neón 20. Empiezo con el neón 20. Neón 20, 10. El sumatorio de masa de los nucleones es igual, tengo número atómico, Z, es igual a 10, y el número de neutrones es igual a 10. Tengo 10 protones, 10 neutrones. Entonces será 10 por la masa del protón más 10 por la masa del neutrón. Pues sería 10 por 1,0073. 0073 más 10 por 1,0087. Total, me sale una masa de esto de 20,16. 20,16 unidades de masa atómica. ¿Vale? Esa es la suma de la masa de los nucleones. La masa del núcleo es de 19,9924. Entonces, el defecto de masa en el caso del neón 20, defecto de masa, es igual a suma de masa de los nucleones menos la masa del núcleo. 20,16 menos la masa del núcleo, que me dicen que es 19,9924. 19,9924. Es decir, como lo tengo hecho, 0,1676. 0,1676 unidades de masa atómica. Entonces, ¿cuánto vale la energía de enlace? Masa por velocidad de la luz al cuadrado, pero la velocidad de la luz al cuadrado, en vez de poner 3 por 10 elevado a 8, voy a poner 931,5 megaelectronvoltios por unidad de masa atómica. Y así, esto es 0,1676 por 0,1676 unidades de masa atómica por 931,5. 931,5 megaelectronvoltios por unidad de masa atómica. Me queda una energía de 156,12 megaelectronvoltios. 156,12 megaelectronvoltios. Esta es la energía de enlace del neón 20.
¿Cuál es la energía de enlace del neón 22? Sumatorio de masa de los nucleones. Tengo número atómico 10, igual que en el neón 20, número atómico 10, pero número de neutrones 12 en este caso. Con lo cual sería 10 por la masa del protón más 12 por la masa del neutrón. 10 por 1,0073 más 12 por 1,0087. Me da al final 22,1774. 22,1774 unidades de masa atómica. El otro era 20,16, estos son 22,1774, con lo cual la energía de enlace para el helio este sería igual a incremento de masa por velocidad de la luz al cuadrado, 22,1774 unidades de masa atómica por 931,5 megaelectronvoltios por unidad de masa atómica, sale 173,26. 173,26 megaelectronvoltios. Esta es la energía de enlace de cada núcleo. Si quiero decidir cuál de los dos es más estable... Pero ese no es el sumatorio de nucleoides y... Perdón. Le tengo que restar el... Lo diré. Tengo que calcular el incremento de masa. Espera, voy a tardar menos, efectivamente. He ido yo un paso por delante. Incremento de masa sería el suma de la masa de los nucleones menos la masa del núclido, que es 22,1774, menos la masa del núclido, en este caso era 21,914. 21,9914 es la masa que me dan, ¿verdad? 21,9914. Vale, me sale un defecto de masa de 0,186 unidades de masa atómica. Entonces, la energía de enlace, en este caso, energía de enlace es igual a incremento de m por velocidad de la luz al cuadrado, 0,186 unidades de masa atómica por 931,5 megaelectronvoltios partido por unidad. Y lo que sí que está bien es el dato, porque lo estoy mirando en la esta que está hecho, o sea que 173,26. 173,26 megaelectronvoltios. Energía de enlace. Ahora, si quiero decidir cuál de los dos es más estable, tengo que ver la energía de enlace por nucleón, no la energía de enlace total. Entonces, voy a comparar ahora la energía de enlace por nucleón. Energía de enlace por nucleón. Y tengo que para el neón 20 es igual a 156,12 dividido por 20. Y esto sale 7,806 megaelectronvoltios por cada nucleón. Y para el neón 22 son 173,26 dividido por 22. Y esto me sale 7,875. 7,875 megaelectronvoltios por nucleón.
Por tanto, es más estable el neón 22 que el neón 20. El neón 22 es más estable que el neón 20. Hay una gráfica, voy a intentar, no sé si, es que no he mirado ni siquiera lo que ve en vuestro libro. Hay una gráfica, no sé, yo tengo aquí el libro también. No, pero lo tengo aquí. Esto ya lo cierro, voy a guardar. Si lo tengo aquí, lo tengo en digital. Lo tengo en formato digital. Hay una gráfica que relaciona la energía de enlace por nucleón con el número másico. Es una gráfica, voy a tardar menos si la hago yo. Es una gráfica que relaciona. Vaya, justo se me ha abierto esto cuando estaba. Era el de física segundo de bachillerato. Física segundo de bachillerato, ¿qué unidad es esta? ¿La 10? No. La 11. Física relativista, no. La 12. Elementos de física cuántica, no. Física nuclear, partículas, A ver si está aquí la gráfica. Vale. Física nuclear. Protones, neutrones, no sé qué, isótopos y no sé cuántos, volumen y masa del núcleo, el tamaño del núcleo, estabilidad de los núcleos, defecto de masa. Esta gráfica, lo que pasa es que se ve un poco fea. Esta gráfica es la energía de enlace por nucleón, frente al número másico, a lo largo de la tabla periódica, ¿vale? Entonces, para número másico bajo, claro, número másico bajo son números atómicos bajos también, lógicamente, ¿no? Entonces, para el hidrógeno, fíjate, la energía de enlace por nucleón aumenta hacia el helio, disminuye en el litio, vuelve a subir, vuelve a bajar, berilio, carbono, berilio, El máximo de energía de enlace por nucleón lo tengo para el hierro. Ese máximo lo tengo para el hierro. Es el elemento más estable de todos. Y a partir de ahí empieza a disminuir de forma sistemática. En los elementos que están, aquí hay una franja, yo puedo dibujar una franja alrededor del hierro, yo qué sé, entre este 40, 80, número másico, por ahí, es la zona de mayor estabilidad, donde tengo los elementos más estables de todos. A la izquierda, aquí al principio, como la energía de enlace por nucleón es baja, son elementos inestables, pero estos elementos tienden a dar fusión, reacciones de fusión. A la derecha tengo elementos que son inestables, la energía de enlace por nucleón baja, va bajando, pero estos elementos de aquí tienden a dar reacciones de fisión. El uranio 235, mira aquí está el uranio 238, es súper inestable comparado con otro, pero aquí molibdeno, neodimio, es que a partir del número atómico 84, creo que a partir de ese ya son todos radiactivos, o sea que es que estamos aquí. Molibdeno, no sé qué, neodimio, Bueno, pues los de la izquierda de esta franja de máxima estabilidad, fusión, los de la derecha, fisión. ¿Vale? Voy a dejar de grabar ya.